Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. ¿Qué pasaría si tuvieras fe como la de un niño? ¿O qué pasaría si estuvieras lleno de gozo al estar en comunión con tu Padre Celestial? ¿O qué pasaría si tuvieras curiosidad siempre buscando conocer más de Dios? ¿Qué pasaría si pudieras maravillarte completamente de la creación de Dios con un asombro infantil? ¿O qué pasaría si pudieras mirar a Dios en total dependencia para tus necesidades? ¿O qué pasaría si confías en Dios con una confianza inquebrantable? Recibe el reino de Dios como un niño, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Pues continuamos con nuestra serie de mensajes consecutivos en el Evangelio según Marcos. Por favor, acompáñeme a Marcos capítulo 10, los versos del 13 al 16. Es la porción que nos toca en esta mañana. Voy a estar leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Si tiene otra versión, siga con la vista. Estos versículos del 13 al 16 del capítulo 10 de Marcos. Traían niños a Jesús para que él los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Permítame volver a leer el versículo 15. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Dice, no entrará en él. Si usted quiere entrar en el reino de Dios, si usted realmente desea ser parte de ese reino, entonces preste atención al mensaje de hoy. Porque si usted no cree, si usted no obedece lo que Jesús enseña en esta porción, usted queda afuera. No va a entrar. Dice que no va a entrar. Se va a quedar afuera. Jesús es el único que nos puede decir cómo se entra en el reino de su Padre. Oramos. Padre, tú nos has traído hasta aquí, Señor, para adorarte juntos como familia, para orar por nuestros hermanos enfermos. Oramos por Miriam, nuestra hermana Angélica. Oramos por Carlos y Susana. Oramos por otros que tú sabes quiénes son y estás con ellos. Pero también queremos, Señor, escucharte. Prepara nuestra mente y nuestro corazón. Necesitamos tu palabra. Necesitamos llenarnos de ella. Y sobre todas las cosas, obedecerla y vivirla. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, familia, pues entonces hagamos nuestro habitual recorrido por el texto. Vamos con el versículo 13. Dice, traían niños a Jesús para que él los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Lo primero que llamó mi atención es que los niños fueron traídos a Jesús. ¿Quiénes lo traían? Bueno, pues
tienen que haber sido sus padres. Lo más posible es que fueron los padres quienes traen a Jesús. Si recuerdan el mensaje la semana anterior por nuestro hermano Arturo, al parecer era un ambiente quizás familiar. Ahí estaban matrimonios, se está hablando del matrimonio, se está hablando del divorcio, y tal vez aprovecharon y trajeron los niños a Jesús. Y ya eso dice mucho. Dice mucho que los padres traigan sus hijos a Jesús. Esos padres deseaban que Jesús bendijera a sus hijos. ¿Y qué padre, conociendo a Jesús, teniendo a Jesús como su Señor y Salvador, no desearía que Jesús bendiga a sus hijos? Mire, si usted es un padre cristiano, usted debería desear que sus hijos sean bendecidos por Jesús. Usted desearía que sus hijos, pequeños o grandes, vivan para Dios, vivan para el Señor. Y ese deseo, escuche bien, debe ser o debe estar por encima de cualquier otro deseo. Usted puede desear un futuro para su hijo como ingeniero, arquitecto, médico, astronauta, deportista profesional, presidente de esta nación, lo que sea. Pero el mayor de los deseos, el deseo sobre todos los deseos, debe ser que conozcan a Jesucristo personalmente y que vivan para Dios. Hermano, papá, mamá, nunca pongan a competir su deseo para sus hijos con el deseo de Dios para sus hijos. Como ese padre que quería que su hijo fuera pelotero, un beisbolista profesional, y por supuesto solo hablaban de eso. Solo hablaban de pelota, solo hablaban de béisbol, no hablaban de Jesús, no leían la Biblia juntos, no oraban juntos, pasaban todo el tiempo hablando de grandes peloteros, de estadística de béisbol. Y si las prácticas y los juegos de béisbol eran los domingos, pues ya usted sabe, no iban a la iglesia, iban a los partidos de béisbol. El béisbol es lo más importante para ellos. En cambio, el deseo de Dios es que su hijo llegara a ser un hijo de Él. Pero si pones a competir tu deseo con el deseo de Dios, al final, escuche, al final lo que estás haciendo es preparando a tu hijo para que juegue béisbol en el infierno por la eternidad. Para serle honesto, no creo que en el infierno se juegue algún deporte, ¿ok? Hermanos, como padres cristianos, nuestra tarea principal, escucha papá, escucha mamá, nuestra tarea principal es producir hijos piadosos. De eso estamos hablando en el discipulado para padres una vez cada 2 meses. Y aquí hay unos cuantos padres. No pierdas esa oportunidad de venir una vez cada 2 meses. Estamos hablando de cómo producir un carácter piadoso en sus hijos. Llevar a nuestros hijos a Jesús es la tarea más importante que Dios nos ha dado como padres. Y es por lo que Dios va a pedirnos cuenta cuando estemos en su presencia. Papá, mamá, cuando usted esté en la presencia de Dios, cara a cara con Dios, Dios le va a preguntar qué hizo con sus hijos. Esa pregunta no faltará y posiblemente esté entre las primeras preguntas que Dios le va a hacer. Recuerden que los hijos no son regalos de Dios. No digan más que los hijos son regalos de Dios, porque la Biblia no dice eso. Ellos son propiedad de Dios. Lo dijo el salmista, Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos le pertenecen a Dios.
son propiedad del Señor, por tanto, son préstamos de Dios. Dios se los presta, Dios no nos presta. Por 20 años, 15 años, en este país ya con 16 quieren desaparecerse. Él no los presta por un tiempo. Véanlo de esta manera. Cuando Dios te permite tener hijos, bendición que no todos tienen, lo que está haciendo es confiarte una propiedad suya. Está poniendo a tu cuidado a algo que es suyo. Y cuando estemos ante su presencia, insisto en esto, tú puedes estar seguro que nos preguntará, ¿qué hicimos con su propiedad? ¿Qué hicimos con lo que Él nos ha confiado? Y aquí Jesús nos dice, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Aquí Jesús nos dice, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Primero, no hagamos lo que hicieron los discípulos. Vean el versículo, al final del versículo 13. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. O sea, los discípulos querían impedir que los padres trajeran a sus hijos a Jesús. Estaban impidiendo. Como que estos muchachos están molestando entre adultos, o cuando los adultos están hablando, los niños se callan y están tranquilos y pues démosles un teléfono o un tablet o lo que sea para que dejen a los adultos tranquilos. Vean cómo reaccionó Jesús, el versículo 14. Cuando Jesús vio esto, se indignó, se enfadó, se molestó mucho. Es lo que significa indignarse. Ahí dice, se enojó. Y les dijo, dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan. No se lo impidan. Mire, hermano, si no quieres ver a Jesús enfadado y molesto, no hagamos lo que hicieron los discípulos. En cambio, hagamos lo que Él dice. Lo mejor que usted puede hacer con sus hijos es llevarlos a Jesús. Es hablarles de Jesús. Es hablarles del Evangelio. De quién es Jesús y qué vino a hacer, de su identidad y su propósito. La temática que estamos siguiendo, que estamos en serie. ¿Y dónde aparece eso? ¿Dónde respondemos? ¿En dónde encontramos la respuesta a las preguntas ¿quién es Jesús y qué vino a hacer? En la Escritura, en la Biblia. Solo allí encontramos el Evangelio. Solo quién es Jesús y qué vino a hacer. En otras palabras, papá, mamá, tienen que leerle la Biblia a sus hijos. Tienen que orar con sus hijos. Mételos en el cuarto. Mételos en la cama. Si no caben en la cama, cómprate una cama imperial. ¿Cuál es la más grande? Yo ni sé cuál es la más grande. Yo me compré una bien grandota para meternos todo el familión ahí, para hablar de Jesús, para hablar del Evangelio, para hablar de la Biblia. Traigan a sus hijos a la iglesia cada domingo. No lo dejen. No lo dejen en casa. Aprovechen los que tienen a sus hijos en casa, porque cuando crezcan y se vayan, no podrán hacerlo. Es más, estoy seguro que muchos de los padres que están aquí, que ya sus hijos no están con ellos, porque se fueron, porque ya están grandes, darían lo que no tienen para regresar al pasado, para echar atrás el tiempo y pasar ese tiempo leyendo la Biblia con sus hijos, pasar ese tiempo orando con sus hijos, porque ahora saben que de haber hecho eso, las cosas fueran diferentes en el presente. Posiblemente sus hijos estarían sentados con ustedes.
de haberlos llevado a Jesús desde niño. Si hay algo que nuestros hijos necesitan más que ninguna otra cosa, más que ninguna otra cosa, papá, mamá, acabo de convencerte, lo que nuestros hijos necesitan más que cualquier otra cosa es a Jesús, es a Dios, más que cualquier otra cosa. Es conocer a Dios. Ellos necesitan el Evangelio ahora que son niños. Ellos necesitan conocer a Dios ahora que son niños. Ellos necesitan entender y recibir el Evangelio ahora que son niños. No esperes a que sean grandes para comenzar. Mire, las estadísticas dicen, escuchen, las estadísticas dicen, y está probado, ¿ok? Entre las edades de 4 a 14 años, los niños están más abiertos y receptivos al Evangelio y a la palabra de Dios que en el resto de sus vidas. ¿Les repito eso? Las estadísticas dicen que entre las edades de 4 a 14 años los niños están más abiertos y receptivos al Evangelio, a la palabra de Dios que en el resto de sus vidas. ¿Es ahora o nunca? Y yo soy parte de esa estadística. Yo soy parte de esta estadística. Tomé mi decisión por Cristo en ese rango de edad. No sé si saben lo que le sucedió al evangelista norteamericano Darwin Moody. Moody, quien regresaba de una campaña evangelística, y un hermano de la iglesia le preguntó: ¿cómo te fue, pastor? ¿Cómo te fue, Moody? ¿Cómo fue la reunión? Dice: fue muy buena la reunión. ¿Y cuánta gente se salvaron? 2,5. 2,5. Y el hombre creyó que a lo que estaba queriendo decir Moody es que se convirtieron 2 adultos y un niño. Y Moody le dijo: no, todo lo contrario. Se convirtieron 2 niños y un adulto. ¿Qué quería decir Moody? Mire, que cuando un niño viene a Cristo en su niñez, podrá vivir toda su vida para Dios. En cambio, la conversión del adulto que ya ha pasado la mayor parte de su vida en el mundo, solo podrá darle a Jesucristo la última parte. Lo que le queda, hueso y pellejo. Si me preguntan cuál es la mejor edad para confiar en Jesucristo, ¿cuál es mejor? 70 es una buena edad. 40 es mejor. 20 es aún mejor. 15 aún mejor. Pero cuánto más maravilloso es confiar en Jesucristo a los 10 años, a los 8, a los 6. Cuanto antes mejor. Porque eso significa toda una vida por delante para Dios. No se lo impidan, dice Jesús. Permítanme mencionarle otra manera de impedir que los hijos vengan a Jesús. Cuando usted y yo le damos un mal ejemplo de lo que significa ser cristiano. ¿No había pensado en eso? Nuestro mal testimonio al decir que somos padres cristianos es una forma terrible de impedir que los niños vengan a Jesús. Si deseamos hijos que amen a Dios, lo primero que necesitamos es que las verdades del Evangelio estén en nuestros corazones y puedan ser vistas por ellos diariamente. Clave. Hay un poder incalculable en el ejemplo de los padres. Y recuerden, eso es un arma de doble filo. Porque los hijos imitan a los padres y le van a dar valor a lo que los padres le dan valor. ¿Qué están viendo sus hijos en su casa? ¿Qué están viendo sus hijos en usted?
¿Quiere hijos consagrados cuando usted no está consagrado? ¿Quiere hijos piadosos cuando usted no es piadoso? ¿Quiere que su hijo le dé valor a la Biblia cuando no lo ve usted? ¿Quiere que su hijo le dé valor a Dios, a la oración, a las disciplinas espirituales cuando no lo ve usted haciendo eso? ¿Qué estamos reclamando entonces? ¿Qué ven sus hijos en usted? ¿Qué ven sus hijos en su casa? ¿Amor al dinero? ¿Amor a las cosas materiales? ¿Gritería, crítica, hablando mal de otros, odio? ¿Amor al trabajo? ¿Chisme? ¿Qué es lo que están viendo en casa? Tus hijos te imitan. Tus hijos te imitan. No les reclames a tus hijos que no mientan si te ven mintiendo. No los regañes cuando dicen malas palabras o gritan si ellos te escuchan a ti decir malas palabras y gritan. A veces le digo a mis hijas que no hagan algo y la respuesta de ellas es: tú haces lo mismo. No tires la puerta de tu cuarto, tú tiras la tuya. Ya eso me lo dicen con mucha frecuencia. Si realmente estás interesado en el estado de tu alma y en el estado de las almas de tu hijo o tus hijos, tienes que ser sincero. Tienes que empezar por ti. Tienes que venir ante el Señor humillado, arrepentido y decirle al Señor: no lo he hecho bien. Señor, yo no lo he hecho bien. Ayúdame. Porque un día darás cuenta. Un día darás cuenta. Si queremos criar hijos que vivan para Dios, debemos proporcionar un ejemplo de alguien que vive para Dios. Dejen a los niños venir a mí. Hermano, lo que Jesús está diciendo aquí es que si un niño viene a Él, si un niño también reconoce que es pecador, escuche, si un niño se arrepiente de sus pecados, porque los niños pecan, los niños no son angelitos. Si un niño se arrepiente y pone su fe en Cristo, Jesús lo va a recibir. Es lo que está diciendo. Jesús le va a recibir. Jesús no le va a decir: vengan después cuando sean grandes. Hey, esperen, acá estoy con los adultos, no los puedo atender ahora. No. Eso es lo que está diciendo los discípulos. Así están pensando ellos. Jesús los va a recibir. Jesús le da importancia a los niños. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido, y eso incluye a los niños. Jesús también vino a salvar a los niños. Lamentablemente, este es un texto que algunos usan para decir que los niños no necesitan salvación, porque si ellos mueren, van directamente al cielo, tienen entrada libre al cielo. Ese pasaje no dice eso. Papá, mamá, escuche, nunca le digan a sus hijos que los niños van al cielo por ser niños. Porque la Biblia no dice eso. Este pasaje no está diciendo que los niños, por ser niños, van al cielo. Jesús sabe que los niños nacen pecadores. Él sabía lo que dijo David en el Salmo 51:5. En pecado me concibió mi madre. Nacimos pecadores. Jesús sabe lo que dice Proverbios 22:15. La necedad está ligada al corazón del niño desde su nacimiento. Nos hemos creído la mentira, y yo también parte de ese paquete, de que nuestros hijos nacen buenos y lo que los arruina es el ambiente donde crecen. Nuestros hijos no son papeles en blanco que están esperando ser dañados por el pecado que hay afuera. Ellos no nacen limpios.
que lo malo de este mundo los ensucie. Dice la Biblia que ellos vinieron con defecto de fábrica, dañados de fábrica, con el pecado heredado de Adán y Eva. Agustín, uno de los teólogos más grandes después de Pablo, dijo en el siglo IV: el niño es inocente solo en la debilidad de sus fuerzas, pero no en sus deseos. ¿Qué quiso decir Agustín? Que cuando a un bebé le da una perreta, no es peligroso porque no nos hará daño por lo débil que es en su perreta y manotea acá allá. No nos va a hacer daño porque es débil. Pero si tuviera la fuerza de un adulto y pudiera descargar esa ira y esa rabia, nos haría mucho daño. Un psicólogo dijo: si le damos a un niño de 1 o 2 años la fuerza de un hombre de 30, sería un asesino brutal. Él le pega a otro niño cuando quiere algo para quitarle algo. ¿Se imaginan que tenga la fuerza de un hombre? Salmo 58:3, la Biblia está llena de esto. Salmo 58:3, se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Hermanos, nuestros hijos no tienen que salir de la casa para aprender el mal. No crea esa mentira. Alguien dijo: lo malo de nuestros hijos no lo aprenden por medio de la imitación de malas conductas, aunque eso puede reforzarlo, pero no es la fuente de ello. La mala conducta de los amiguitos de nuestros hijos solo van a reforzar su maldad, pero no es de su maldad. Los niños vinieron originalmente con una inclinación hacia el mal. El mismo principio de maldad que lleva a un niño pequeño a empujar al compañerito de juego que le ha quitado un juguete es el mismo principio de maldad que lleva a un adulto de 30 años a disparar un revólver y matar a una persona. No podemos darnos el lujo de tratar a los pecadores como si no lo fueran. ¿Se entiende eso? No trates a un tigre como si fuera un gato, porque tarde o temprano te va a atacar. Seamos honestos. Nos gusta creer que con nuestros hijos será distinto. Nuestro hijo no se comportará como otros niños rebeldes. Nos decimos a nosotros mismos: yo haré con mi hijo mejor trabajo que hizo mi madre y mi padre conmigo. Así pensé yo. Mis hijas serán las niñas más inteligentes y educadas del mundo. Me creí esa mentira. Estaba engañado. Hasta que un día sucede algo que te abre los ojos a la realidad. Mi hija me mintió. Mi hija me gritó. Mi hija me dijo que me odia. ¿Dónde aprendió a mentir? ¿Dónde aprendió a odiar? ¿De dónde sacó eso? De dentro de ella. Nacieron con ese potencial. Lo dijo Jesús, Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, bla, 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 etc. Todo lo malo del hombre no viene de afuera, sale de adentro. Ahora, déjame hacer un paréntesis, porque de seguro que algunos de ustedes tienen en su cabeza, dándole vueltas, la interrogante de qué pasaría con un bebé o un infante si muere. Aunque la Biblia no es clara en esto, mis hermanos, hay que reconocer que la Biblia no es clara en esto. Yo personalmente creo, les doy mi opinión personal, creo y lo creo de todo corazón, que los bebés y los infantes están bajo un cuidado especial de Dios.
Creo que si un bebé muere sin conciencia de pecado, sin entender qué significa arrepentirse y poner su fe en Jesucristo, creo de que Dios en su soberanía se los lleva a su presencia. Es mi opinión personal. Pero la Biblia no es clara en eso. No sé cómo eso funciona. Por eso se lo dejo a la soberanía del Señor. Pero vean en el versículo que no dice que de ellos es el reino de Dios. Eso no es lo que está diciendo el texto. Lo hemos leído mal. ¿Ok? Porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Lo ven ahí? De los tales. Él no está diciendo que estos niños pertenecen al reino de los cielos. Está diciendo de los tales como estos. Por eso leí la Nueva Biblia de las Américas, porque hace una mejor traducción. Dice, porque los que son como estos es el reino de Dios. Los que son como ellos. Incluso el versículo 15 lo aclara mejor. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Qué importante es poder leer la Escritura y poder prestar atención a estos detalles, ¿verdad? Nos va a estar limpiando de muchas cosas que hemos oído y hemos creído como válidas, pero no es realmente lo que se dice ahí. Dice, como un niño, no dice que hay que ser un niño para entrar en el reino de Dios. De ser así, ¿se imagina tener que ser un niño? Tienes que andar con pamper todos los días y con un biberón y que te paseen en coche como a Ionier, para entrar al reino de Dios. No, eso no es lo que está diciendo. Déjenme explicarle lo que esto significa. Y tiene mucho que ver dentro del contexto, dentro del pasaje, lo que implica un reino. Eso es lo que dice el texto. Un reino. Y un reino implica un rey. No hay reino sin rey. Y en la frase reino de Dios ya nos está diciendo de quién es el reino. ¿Quién es el rey? Es Dios, es el reino de Dios. Por tanto, escuche esto, el reino de Dios se refiere al grupo de personas, escuche bien, sobre las cuales Dios gobierna como su rey. Es un grupo de personas que desean hacer lo que Dios dice. Confían en Él y le obedecen. Viven para Él, a su gloria. Aquí está la clave. Por eso es que Jesús dice que solo podrás pertenecer al reino de Dios si tienes la actitud de un niño que confía en su padre y obedece a su padre. Los niños hacen lo que sus padres les dicen que hagan. Bueno, los de antes, los de ahora no tanto, ¿verdad? Pues estamos hablando de los niños del tiempo de Jesús. El punto es que el hijo que confía en su papá, obedece a su papá. El que confía en Dios, obedece a Dios. Cada vez que obedezco a Dios, no solamente estoy reconociendo su autoridad sobre mí, sino que también estoy reconociendo que Dios es más sabio que yo. Él sabe qué es lo mejor para mí. Cada vez que yo decido obedecer a Dios es porque yo sé que Dios es más sabio que yo. Así como un niño sabe que su padre es más sabio que él, el niño sabe que su padre desea lo mejor para él. Cuando no entiende algunas veces qué es lo que está haciendo el padre, él confía en su padre. Él sabe que nadie lo ama como su padre. Él sabe que nadie lo va a cuidar como su padre. El niño sabe de que su padre es capaz de dar su vida por él. Por eso confía, por eso lo obedece. Su padre es su rey. Y ahí está, ese es el punto. Tú estás dentro del reino de Dios cuando confías. Cuando confías, cuando crees que Dios te ama, a pesar de no merecer su amor por tu pecado, a pesar de merecer el infierno, porque Dios es justo, porque Dios
santo, pero has confiado en que Dios te ama como nadie lo hace, que Dios te cuida como nadie lo hace y que Dios se hizo hombre en Cristo para dar su vida por ti, para pagar el precio y la deuda que tú y yo no podemos pagar. Si crees eso, si entiendes eso, estás dentro del reino de Dios. 700 años antes de Cristo, Dios dijo a través del profeta Isaías lo que haría por nosotros. Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, así nacimos, descarriados. Mas el Señor cargó sobre Él, el pecado de todos nosotros. Eso fue lo que pasó en la cruz de Calvario. Dios puso nuestro pecado en Cristo. Por eso terminó allí. Pero también Dios puso la perfecta justicia de Cristo en nosotros. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Cristo lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Si entiendes, si crees eso, estás dentro. Y una señal de que estás dentro de su reino, una señal de que Dios realmente es tu rey, es tu dueño, es porque ahora vive para Él. Déjeme repetir eso. Una señal de que estás dentro de su reino, una señal de que Dios realmente es tu rey, es tu dueño, es porque ahora vives para Él. No hay nada más importante para ti que la voluntad de Dios. Ahora quieres vivir para agradarle. Ahora quieres vivir para su gloria.